No podemos predecir todos los eventos naturales, pero sí podemos evitar que se conviertan en desastres. El estar preparados es responsabilidad de todos. Esto es Cultura de Prevención. 0 minutos, sean todos bienvenidos, muy buenos días a toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora de la mañana en una nueva edición de su programa Cultura de Prevención. Jueves 8 de febrero, ya a pocos días de culminar una semana y una jornada laboral, listos para poder llegar hasta sus hogares con un tema muy importante en relación a la importancia de tener una adecuada construcción y también elección de casas, hogares donde cada uno de nosotros vamos a formar nuestras familias. Y a esta hora también me acompaña don Francisco Garteche, a quien le doy la más cordial bienvenida y saludos también para toda nuestra audiencia que nos escucha a esta hora. Ana, contento de acompañarte en este programa, que es la continuación, ¿no?, de los que hemos venido haciendo en el curso de la semana. Y para ocuparnos hoy sobre el tema de las construcciones antisísmicas, ¿no? Hemos visto que nuestro país está expuesto, somos vulnerables, puede ocurrir un sismo en cualquier momento y hablamos del silencio sísmico, de la posibilidad de un terremoto muy fuerte y tenemos que estar preparados para ese terremoto tan fuerte, y un rol importante, como bien decías, es el de las construcciones, dónde estamos viviendo, en qué lugar estamos y si este lugar en el que estamos está preparado para resistir un terremoto. Y la población tiene que tener las recomendaciones necesarias también a la hora de elegir el lugar donde pues piensa vivir, si va a alquilar un departamento, va a adquirir un terreno y todo ello. Así que el día de hoy estaremos disipando todas las dudas y para ello ya es momento también de presentar a nuestro invitado que nos acompaña el día de hoy, el ingeniero Miguel Díaz. Él es investigador del Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, CISMIT, conocido. Aquí le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación. Un saludo especial de nuestra institución, que tiene como misión difundir pues todo lo que hacemos, ¿no?, para que las personas sientan la seguridad de poder proteger sus casas frente a un evento sísmico. Sí, ingeniero, buenos días. Cuéntenos primero un poquito del CISMIT. El CISMIT, entiendo, es una entidad que reúne a expertos, a profesionales, y que tiene cooperación de Japón, ¿no? Sí, le cuento. Y CISMIT es una institución que ya ha cumplido 31 años. Esto nace como producto de la amistad inicialmente entre profesores peruanos y profesores japoneses, que se fue fortaleciendo conforme pues Perú afrontaba sismos, ¿no?, especialmente el terremoto de Huaraz del 70, que tuvo efectos muy catastróficos en la ciudad de Ancash y también pues alrededores, ¿no?, incluso llegó hasta Lima. A raíz de esto se formaliza ya el CISMIT y a partir de eso hay una transferencia tecnológica de Japón hacia el país, donde profesores peruanos se van a capacitar a Japón y profesores japoneses vienen a capacitarnos y a diseminar toda la tecnología de protección antisísmica. ¿Usted ha estado en Japón? Sí, gracias a Dios, gracias a mis profesores que me alentaron. Estuve en 2 oportunidades, la primera haciendo la maestría y la segunda haciendo el doctorado. ¿Y lo agarró un terremoto por ahí? Justo lo que les comentaba antes. Yo inicié el 2010 el doctorado hasta el 2013 y el evento sísmico de Japón fue el 2011, en marzo del 2011. Justo da la casualidad que profesores de la Universidad de la UNI, justo durante esos años había un convenio entre Perú y Japón, SATREPS. Entonces en esa coyuntura los profesores peruanos van en marzo a Japón para una serie de conferencias, intercambios, capacitaciones, y quedamos en reunirnos un día, el 11 de marzo, en cierto punto. Y tanto profesores peruanos y a mí, que bueno, no iba de Perú, nos agarró el evento sísmico, el terremoto muy fuerte. Y los profesores, el grupo de profesores estaba en el centro de investigación precisamente de tsunamis
y les agarró el evento sísmico que fue, como ustedes habrán visto, muy perjudicial, especialmente por el tsunami, ¿no? Entonces, pude experimentar una serie de cosas, y entre ellas la prevención y las medidas rápidas, las respuestas rápidas del gobierno japonés hacia la población. Y usted estaba en un lugar con una construcción antisísmica. Por supuesto, en Japón ha habido muchos eventos sísmicos. Uno de los principales fue el terremoto de Kobe en 1995, que no solo cambió la forma de ver la protección de las estructuras frente a sismos en Japón, sino en todo el mundo. Y una de las preguntas que también se hace en nuestra audiencia, de hecho, es si las construcciones en nuestro país son vulnerables a un movimiento telúrico de gran magnitud. Es evidente que sí, hay unas estimaciones que van desde el 60 al 70% de construcciones, desde medianamente vulnerables hasta muy vulnerables. Y estas edificaciones frente a un evento sísmico, que el que se espera más próximo, que debido al silencio sísmico, experimentarían pues mucho daño, no solamente pérdida de infraestructura, sino pérdida de vidas humanas, que es lo que más nos preocupa. Cuando uno decide construir finalmente, como decía Anita, con su enamorado deciden casarse y fundar una nueva familia, y entonces tienen que construir una casa. ¿Qué es lo que tienen que considerar para construir una casa? Entiendo que hay que comenzar por el tipo de suelo, ¿no? Por supuesto. Lo primero que debemos ver o analizar es en qué tipo de suelo se va a construir la casa. Hay suelos malos, suelos buenos, suelos muy malos. Suelos malos me refiero a que son suelos flexibles, que van a hacer que las ondas sísmicas se amplifiquen. Eso no quiere decir que no puedo construir ahí. Sí puedo, pero me va a demandar mayores recursos. Hay suelos muy malos como rellenos donde no debería construir, o suelos que tienen alto potencial de licuefacción que tampoco debería construir. Pero en cierta medida estos últimos suelos sí pueden, para ciertas actividades, considerarse como de algún uso. Por ejemplo, en Talara hay un suelo con alto potencial de licuefacción, pero existen técnicas que son cimentaciones profundas como pilotes, que son unos postes que están enterrados hasta grandes profundidades, que van a hacer que la superestructura, es decir, que la estructura que está en la superficie no sea perjudicada. Claro, eso sí, claro, si hablamos de una refinería, por ejemplo. Claro. Pero yo más bien me preocupa el tema de la gente, ¿no? La gente que no tiene pues para comprarse una casa ya construida y que y se usa mucho en el norte, ¿no? Particularmente en Piura. Van invadiendo zonas que son de mucha arena, ¿no? Claro. Son arenosas. Esas arenosas son las proclives a licuefacción. Sí, no solamente tienen que ser arenosas, sino tienen que estar saturados, es decir, llenas de agua. Y sí, bueno, digamos, el peruano promedio debería primero no ver o preocuparse solamente por el sismo, sino por los demás peligros naturales. Por ejemplo, las lluvias, los huaicos. En ese sentido no debería construirse en la ladera de los cerros, en quebradas, en sitios, como ya habíamos conversado, de arenas que están muy saturadas de agua, ¿no? Ni a la orilla del río, porque va a crecer el río. Claro, a la orilla del río. Sí, precisamente. Y después viene ya el tema de la construcción de digamos que ya escogió un terreno que no está ni en una quebrada, ni tampoco en un terreno muy arenoso, no sé, ni en la ladera del cerro. Pero bueno, consiguieron un terrenito. ¿Y ahí qué viene? Viene el tema del diseño, cómo calcular. Viene la etapa de, primero, un análisis puntual de qué tipo de suelo. Uno puede ver a nivel macro en manzanas o una decena de manzanas cómo es el tipo de suelo, pero para construir una vivienda primero necesitamos un estudio puntual, que es un estudio de mecánica de suelos,
Partiendo de eso ya se puede diseñar. El diseño correspondería al sistema estructural que uno decide. Por ejemplo, de acuerdo a los recursos que uno tenga, puede construir casas de ladrillos, albañilería, acero, concreto, madera incluso, o hay últimamente sistemas constructivos no convencionales que son sismoresistentes y que han sido probados en los laboratorios no solo de la UNI, sino también de otras entidades. Pero una familia no le digo de medianos recursos, sino de pocos recursos, no va a tener dinero para hacer un estudio de suelos. ¿Los municipios tienen este tipo de información? Lamentablemente no cuentan con eso, porque al ser puntuales demandaría una cantidad bastante alta de estudios. Claro, porque yo digo, bueno, una familia no tiene el recurso para hacer el estudio de suelos antes de construir la casita, pero el municipio podría tener alguna idea, ¿no? Bueno, en esta zona sí se puede construir, en esta zona no se puede, o en esta zona si construyes tienes que ponerle más bases, no sé. Sí, entiendo esa posición. Sin embargo, los estudios mecánicos de suelos no es que sean una cantidad, digamos, nosotros necesitaríamos al menos uno por un área de 300 metros cuadrados y un lote generalmente está en el orden de 120 metros cuadrados. Entonces, sí podría ser factible un estudio puntual para una familia. Hay que recordar que una vivienda no dura, es para toda la vida, es la más grande inversión que hace una familia para y entonces, ellos. ¿cuánto más o menos puede costar un estudio de suelo? Dependiendo de la complejidad del suelo, si es un suelo muy malo, su suelo óptimo podría variar en unos 1.000 y 3.000 soles. Tampoco es una cantidad inalcanzable, Sí, digamos, ¿no? O sea, sí. Y hay profesionales Y hay suficientes profesionales, para... y hay laboratorios. ¿Quiénes son estos profesionales? ¿Los ingenieros civiles? Son los ingenieros civiles que tienen una especialidad en geotecnia. Tiene que tener la especialidad. Claro, los ingenieros civiles tienen una serie de especialidades. Por ejemplo, mi especialidad es estructuras. Hay otras especialidades que es geotecnia, que se dedica a los suelos, otros hidráulicos, otros transportes, y así una serie de especialidades. ¿Y qué hacer, por ejemplo, de alguien que va a adquirir, y no un terreno, sino que se va a ubicar ya en estos edificios, ¿no? Un departamento, ¿cómo debe adecuar y ver si realmente ese lugar pues está construido adecuadamente? Lo primero es pues solicitar los planos y ver todos las aprobaciones que ha tenido este proyecto a lo largo pues de su desarrollo por la municipalidad principalmente, ¿no? Y ver también pues que los profesionales que han estado involucrados todos los profesionales tenemos un registro SIP, ver cuál es la situación de este profesional. Es muy fácil de hacer, es ir a la página del colegio, escribir su número de identificación y buscar en qué situación está. Los últimos sismos que no han sido terriblemente fuertes, pero sin embargo sí han ocasionado la caída de algunas viviendas en una provincia de Arequipa, ¿no? Y porque estas viviendas resulta que fueron hechas con adobe, sin columnas, ¿no? Lo que quisiera que nos explique, usted le explique a nuestros oyentes por qué lo de las columnas y qué papel juegan las columnas para evitar que se caigan estas paredes, ¿no? Claro. Cuando uno diseña o analiza un edificio, tiene que principalmente pensar en dos fuerzas que actúan. Primero, la fuerza de gravedad, que es totalmente vertical y, digamos, siempre está durante todo el tiempo. Y ocasionalmente vienen fuerzas que son provocadas por el movimiento del suelo debido a un sismo, que van a hacer que la estructura se mueva lateralmente. En ese sentido, las estructuras, los edificios deben tener columnas no solo para resistir las cargas de gravedad, sino para resistir las cargas laterales. Y además de resistir las cargas laterales, confinar a los elementos que están entre columnas y columnas para que estos puedan tener una resistencia a las cargas cíclicas, porque el sismo viene y va, y esto
produce cargas que perjudican gravemente, ¿no? Si no ha sido considerado en su diseño. Claro, hay una imagen que se repite y en estos días que estamos ya acercándonos al fin de las vacaciones escolares, ¿no? Van a comenzar las clases en el mes de marzo y siempre muestra una imagen de una pared muy larga, recuerdo, no me recuerdo si es San Juan de Miraflores, creo, o Villa El Salvador, Villa María el Triunfo, en el Cono Sur. Es una pared muy larga que sale en los diarios y en los noticieros de televisión, que de pronto se cayó, pues una pared larga, porque no tenía columnas, ¿no? Para construir una pared así, yo entiendo que no sé, el organismo que supervisa, que es el municipio, ¿no? El que tiene que controlar que tenga un mínimo de seguridad lo que están haciendo, ¿no? Sí, hay algunas municipalidades que sí son muy responsables y otros municipios que no lo son. No quiero mencionar qué distritos, pero todos hemos observado. No es la idea tampoco, pero claro, Sí. sería bueno que el público, la gente pueda exigir, ¿no? Claro, las personas pueden alcaldes, exigir, están en todo su derecho de exigir a sus alcaldes. porque claro, se cae el muro y bueno, cuando cayó este muro, cayó para afuera, pero y si hubiera caído para adentro con niños, ahí es una catástrofe. Claro, hay que recordar que en una edificación existen principalmente dos cosas. La componente estructural, que está conformada por las columnas, las vigas, las losas, los muros, y una componente no estructural, que es, por ejemplo, el falso cielo, las luces, si hay proyectores, los roperos, las repisas, que si bien es cierto, si bien un sismo muy pequeño, la estructura no se dañaría, pero sí esta componente no estructural, y esta componente no estructural sí perjudica la integridad de las personas, y eso es muy económico de componer o de evitar, ¿no? Es fijando muy bien estos elementos a los componentes no estructurales para así reducir pues el daño sobre las personas, ¿no? ¿Y qué en relación a la calidad de los materiales en una construcción también? Hay en los últimos años ha surgido una institución que es muy importante, que es INACAL, que es la que encarga de regular todo esto, ¿no? Igual cuando uno compra, puede ir a comprar, uno sabe dónde va a comprar, qué calidad tiene, y a veces por ahorrarse algunos soles, pues va a comprar en lugares que no tienen algún registro de calidad, entonces eso debemos evitar, ¿no? Recuerdo una decisión municipal acá en el centro de Lima, unas construcciones que muy angostas, ¿no? Que han sido levantadas sin los permisos, sin los procedimientos, sin respetar las normas de construcción, pero hay algo que siempre a mí me ha llamado la atención y que quería consultarle, aprovechar de preguntarle, que no sé si va por el lado del riesgo o por el lado de si es correcto. Existe la costumbre en muchos sectores que se construye el primer piso respetando los límites del terreno, del lote, pero después cuando ya viene el segundo piso le ganan un poquito a la vereda, ¿no? Claro. Y esa construcción, no sé qué tan insegura puede ser y qué tan lícito es hacer eso, ¿no? Bueno, primero podría ser inseguro si supera ciertos límites, como por ejemplo, si tienes una longitud, digamos, 3 metros, y tú tienes que más del 30% está afuera, volando, digamos, sobre una vereda, ya podría tener algunos problemas, ¿no? Que se considera una irregularidad, y sí es inseguro. Ahora, el punto de vista de reglamentación, pues no debería estar, debería estar libre. Le comento el caso de Ecuador. En el último evento sísmico pudimos observar pues, que esto era una práctica muy común por la lluvia. Había una serie de volados sobre las veredas, y estos volados sobre las veredas tenían apoyos muy esbeltos, es decir, columnas de secciones muy reducidas, que en la mayoría de casos fallaron y perjudicaron pues, a las personas que estaban cerca. Terminan cayéndose. Terminan cayéndose, ¿no?
Claro, alguna consecuencia debe tener eso, ¿no? Claro, eso. Y si mientras más pisos, peor es la cosa. Hay que recordar que una estructura puede colapsar, es decir, puede perder su capacidad de resistir algún sismo, pero puede estar aún en pie. Puede ser algún pequeño movimiento, alguna pequeña vibración que ocasione que eso se venga abajo, ¿no? También hay que recordar que después de un gran evento sísmico viene una réplica, y por lo general la réplica, según las características del sismo, es de un grado menor. El silencio sísmico en el que estamos sufriendo resultaría pues en un evento de magnitud 8.6, 8.9. Eso quiere decir que la réplica que seguiría pues en los próximos días sería pues en el orden de 7.6, 7.9, que sigue siendo un sismo muy alto. Si la estructura no fue seriamente dañada o no se colapsó en el primer evento, sí podría hacerlo en el segundo evento. Entonces hay que tener en cuenta esas consideraciones, ¿no? Y una cosa que también siempre me ha intrigado, ¿no? Es cuando se construye con columnas que son de fierro, ¿no? Que se amarran los fierros y después se le hacen el vaciado al cemento. Pero digo, ¿y esos fierros se pueden oxidar y perder su capacidad de resistencia? Eso me ha tocado observar que personas y algunos ingenieros tienen la idea de que mientras se oxida se va a pegar mejor al concreto. Las barras de acero tienen estrías. Esas estrías hacen que haya una mejor adherencia, un enlace entre el acero y el concreto. Y bueno, el óxido no mejora eso. Lo que hace el óxido es hinchar al elemento acero, y el elemento acero dentro del concreto va a perjudicar a este y lo va a reventar. Y al final esa columna no sirve para nada. No sirve para nada. Y lo que hay que hacer ahí es reforzar, digamos, estirpar, sacar toda esa zona y reemplazar, ¿no? Claro que esto depende del grado de oxidación que pueda tener la barra de acero. Si nosotros vemos, por ejemplo, en una columna que hay una fisura paralela a esa línea de donde está el fierro internamente, quiere decir que ya está hinchado el acero y ya hay que sacarlo. Y si usted pasea por el centro de Lima, va a haber una serie de fisuras con esas características. O a veces uno golpea la pared, ¿no? Tiene otro sonido, ¿no? Es como lo que es muy común en las losas. Uno va con el palo de escoba, chanca un poco y suena un vacío. Eso quiere decir que el tarrajeo se está cayendo, y en ese caso lo mejor es sacar el tarrajeo, porque alguna vibración no solamente sísmica, sino un niño que esté corriendo, saltando encima, puede hacer que eso caiga, y eso caería sobre una persona. No lo mataría, pero sí pues causaría mucho daño. Doctor Miguel Díaz, ya estamos a pocos minutos de terminar el programa. Nos gustaría que nos pueda dar recomendaciones puntuales, así rápidamente, a toda nuestra audiencia en relación a la importancia de tener este cuidado en relación a las construcciones antisísmicas en nuestro país. Algo que me gustaría comentarles hemos hablado de los daños, cómo podemos observar las viviendas vulnerables, pero hay un punto muy importante. Ya tenemos este daño, tenemos las viviendas vulnerables, tenemos un evento sísmico que se asoma. ¿Qué hacer? No podemos pretender demoler y hacer todo de nuevo. En ese sentido, hay sistemas de reforzamiento muy baratos, muy fáciles de usar. Incluso hay manuales, hay normas por el cual la persona no necesariamente tiene que contratar a un ingeniero, sino un maestro también, siempre y cuando siga esos manuales. Pero hay una etapa que nos está faltando, que es que las personas tomen conciencia de esto que estamos afrontando, que estas personas podrían perecer si es que no tomamos las medidas necesarias para reducir el riesgo sísmico y reducir la vulnerabilidad de cada una de las edificaciones. Nosotros como institución lo que intentamos es difundir no solamente a estas personas mayores, sino a los niños, que ellos van a ser los encargados pues de que esta situación cambie, ¿no? Porque
no es que sea demasiado tarde, pero el sismo ya está cerca. Entonces hay que tomar conciencia, y gracias a este programa esto puede ser difundido y las personas pueden ser sensibilizadas y tomar conciencia, pues que no solamente ellas, sino gran parte de nuestra población va a ser afectada por el evento sísmico. Bien. Una adecuada información puede hacer la diferencia a la hora de enfrentar una catástrofe. Aprendamos a prevenir desastres. Esto fue Cultura de Prevención.